presentación. Bien, estimados amigos de la Voz del Trabajador del Frente de Trabajadores del Ecuador que nos miran en distintas latitudes. Para iniciar me tomaré un par de minutos para recordar que nos encontramos conmemorando el 50 aniversario del asalto al Palacio de la Moneda, la muerte de Salvador Allende y el inicio de la sanguinaria dictadura de Pinochet. Circunstancialmente, en estos días también hemos conocido la sentencia sobre los autores del asesinato del cantautor Víctor Jara, lo que evidencia que la palabra, el verso y el canto pueden contener un mensaje de cambio que molesta al establecimiento. En la línea del tiempo, nosotros estamos en el futuro de Allende, que nos dejó la idea del instante en que se abrirán las alamedas por donde transita el hombre nuevo. En este mínimo y sentido homenaje, me uno a otro cantautor para decir que pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Y vamos a lo nuestro, estimados compañeros. En esta ocasión, el Frente de Trabajadores, el programa La Voz del Trabajador, se honra con la presencia del compañero Clodoveo Astudillo, asesor de la Federación Provincial de Trabajadores del Oro y dirigente de la izquierda revolucionaria. Y por supuesto, con la presencia también del compañero Washington Espín, por parte del Frente de Trabajadores del Ecuador. Entre los dos, fundamentalmente, tratarán el tema ¿por qué deben participar los trabajadores en las elecciones? El momento clave que está viviendo el país hace que reflexionemos sobre este tema. Más aún hace pocas horas conocemos, por ejemplo, las declaraciones del otrora Frente de Unitario de Trabajadores del Ecuador, que cumplió un papel glorioso en la vida nacional y que ahora está cada vez más desmembrado. Pues bien, estas realidades y el hecho de que nos encontramos en un proceso electoral de segunda vuelta donde hay dos fuerzas políticas que se están enfrentando, hace necesario que nosotros reflexionemos sobre la temática de la actividad electoral de los trabajadores. Compañero Clodoveo, bienvenido y pues le dejamos para que nos ayude con sus primeras impresiones. Compañeros, en primer lugar, muchas gracias. Es un honor siempre hablar en el programa de los trabajadores, a quien le hemos dedicado toda nuestra vida para trabajar junto a ellos, recetar sus aspiraciones y estudiar sus problemas para con esta inteligencia poder ser un elemento de aporte a los graves problemas que atraviesa la clase trabajadora ecuatoriana. Como lo decimos en el programa de nuestro partido, estos momentos son uno de los más difíciles por los que atraviesa la clase obrera ecuatoriana. Altas tasas de desocupación, de subocupación, un trabajo inadecuado en su mayoría, con grandes desafíos por resolver. Hoy estamos abocados a este proceso electoral de segunda vuelta, el balotaje, que es también un escenario de la lucha de clases de los trabajadores, en cuyo escenario la clase obrera tiene que ser un aporte, buscar una manera de aprendizaje, de avanzar para detener el grave retroceso a las garantías laborales, sociales que ha sufrido el pueblo ecuatoriano en estos últimos años. Razón más que suficiente para que las elecciones sean expresión de esos anhelos y de esas luchas. Nosotros siempre, como entes políticos, mientras vivamos, vamos a estar en esa arena, en ese combate, tratando de ser asertivos, porque de nuestras capacidades depende el destino de millones de ecuatorianos, de niños, de jóvenes que quieren estudiar,
que quieren sanar, que quieren tener una ocupación, que quieren tener un porvenir y no ser el manto y un reguero de ansiedades que abandona el país, como ha ocurrido ya como 400.000 ecuatorianos en estos últimos meses, ha abandonado el Ecuador porque no creen en el destino que le está brindando la sociedad ecuatoriana para satisfacer sus anhelos y aspiraciones. A sabiendas de que hay una crisis en el sistema capitalista mundial, que tampoco es un paraguas para decir que vamos a ir a otros países, vamos a ir a Estados Unidos, vamos a ir a Europa, que también son escenarios de grave crisis de la sociedad ecuatoriana, de la sociedad de los trabajadores, donde también hay miseria, donde también hay sufrimiento. Y en definitiva, resulta que ese sueño americano no se realiza, ese sueño europeo tampoco se realiza. Y la clase obrera, los que abandonan nuestros países, lo único que consiguen es algunos dólares, algunos euros para enviar a su familia, pero destruyendo ese tejido social que es la familia, que es la comunidad, que es la pertenencia a una nacionalidad, a un destino conjunto de ciudadanos, que eso somos en definitiva los ecuatorianos. Compañero Washington, tus primeras impresiones y aportes, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, camarada Clodoveo Astudillo. Hola, buenas noches, Carlos. Y buenas noches también con las compañeras y compañeros que nos miran y nos escuchan. Este, Como todo proceso electoral, como todo fenómeno político, tiene que ver en cuanto somos ciudadanos del Estado ecuatoriano con nuestros derechos, con las garantías que vamos a tener para defender las conquistas históricas del futuro de nuestras familias y la participación que debemos tener en el Estado ecuatoriano, es decir, nuestro derecho también a definir el destino de la economía, la sociedad en la que nos vamos a desenvolver. Ese es el tema que nos convoca esta noche, así que gracias por escucharnos y mirarnos y un abrazo para todas y todos. Muchísimas gracias, Washington. Compañero Clodoveo, hay posiciones y posiciones políticas que se van evidenciando en los procesos electorales, ¿no? Y cuando sucede más que todo, cuando se da el proceso de un balotaje, es decir, son dos posiciones que quedan a una segunda vuelta y los electores tendrán que votar por una de ellas. Y frente a esas posiciones se ve diferentes fuerzas políticas, fuerzas sindicales, fuerzas sociales, comienzan a diferenciarse y a tomar posición. Lo extraño es que en el país está, por lo menos en el momento que vivimos, está sucediendo que ciertos grupos sociales que por lo menos históricamente no deberían estar de acuerdo con la derecha, ahora coinciden con la derecha. Usted, compañero Clodoveo, ¿a qué atribuye esta posición de algunos sectores sociales que efectivamente están haciendo esto en el momento actual? Usted sabe, camarada y compañeros, que la clase obrera tiene sus estamentos y en función de la pertenencia a esos estamentos tiene sus cosmovisiones, tiene su ideología, tiene sus intereses. Los compañeros gloriosos de las centrales sindicales que nos dieron días de reivindicación y lucha, que permitieron desde el siglo pasado constituir, por ejemplo, toda una legislación positiva para los trabajadores, que nos dieron la jornada de 40 horas, que nos dieron el 13º, 14º sueldo, que robustecieron una seguridad social que nos permite ahora a nosotros, por ejemplo, yo soy un jubilado, tener una pensión que me permite subsistir, pero también a la ofensiva y al trabajo de reivindicación de los obreros está la contraofensiva de los enemigos de clase, que los cooptan por medio de diferentes formas.
Por ejemplo, las fundaciones y los capitales norteamericanos, europeos, tienen cooptado a una serie de organizaciones sociales, especialmente indígenas. Hoy día la burguesía indígena es un aliado permanente de la oligarquía ecuatoriana. Lo demostró votando por Lazo en la campaña anterior. Y lo está diciendo esa burguesía indígena, lo está diciendo abiertamente que se van a ir con el magnate Noboa. Y también no es sorpresa lo que está ocurriendo con nuestros dirigentes de las centrales sindicales, que hace muchos años ya perdieron el rumbo, que son solamente aristocracias que han vivido de los ingresos de los trabajadores, que no han estado en la producción, que no están en contacto con los sufrimientos, ansiedades de los trabajadores. Tenemos apenas un 2% de clase obrera organizada. Por ejemplo, aquí en mi provincia del Oro, los trabajadores mineros que tienen otra vez otros años gloriosos que tenían sus organizaciones sindicales, hoy día están al amparo de los magnates. Las muertes se suceden, los sufrimientos de los trabajadores, la sobreexplotación, hay cientos y miles de trabajadores extranjeros, es decir, ninguna garantía para los trabajadores mineros. Lo mismo sucede con los trabajadores que trabajan en el sector bananero, camaronero. Yo hice una investigación, por ejemplo, en la provincia del Oro, habían 53 empresas en autoridad portuaria de Puerto Bolívar y 3 tenían afiliación al Seguro Social. Antes habían, en la época gloriosa de la exportación bananera, habían 8.000 trabajadores en Puerto Bolívar. Hoy se han reducido a 600. Es decir, toda esa crisis, todos esos problemas, hoy día no son representativos para nuestros dirigentes de las centrales sindicales. Y ellos, claro, también han sido afectados por las reformas de los gobiernos de la burguesía en sus distintos momentos, pero también por culpa de su propia ineficacia, ¿no? Porque no han estado vinculados con las organizaciones, con y tampoco ha habido una política de renovación de cuadros. El señor Tatamuel, desde que yo era joven, lo conocí dirigiendo a una central sindical y sigue siendo ese dirigente, ¿no? Pero yo digo, ¿a quién representa el señor Tatamuez? Y así podremos señalar a los demás compañeros que inclusive ya son anónimos en el movimiento obrero. Si usted le pregunta a un trabajador de la provincia del Oro quiénes son estos señores dirigentes, nadie los conoce, nadie sabe dónde están ni qué hacen. Entonces son membretes, ¿no? Porque a eso se ha reducido el movimiento obrero. También se ha descuidado el tema de la capacitación y del estudio de la realidad, porque si no conocemos qué está pasando en la estructura del empleo, del trabajo, en la situación de bienestar o el trato que tienen los trabajadores, tampoco vamos a tener respuestas. Y eso es lo que precisamente hoy día los trabajadores quieren tener un trabajo y el 60% de los trabajadores están subocupados. El 35% tienen empleo pleno, como le llaman ahora, porque tienen la seguridad social, pero con una endeblez del trabajo que cualquier rato los despiden sin ningún tipo de garantías. Entonces, los problemas que enfrentan los trabajadores tienen que ser negociados de alguna manera. Tenemos que buscar condiciones de mejoramiento, porque eso entiende el pueblo. El pueblo sufrido, con bajos niveles de conciencia, ya se ha elevado el analfabetismo. ¿Y qué digamos del analfabetismo tecnológico? Mayor, es que es mayor, no tienen conectividad. Entonces, todos estos problemas que no han sido abordados, no han sido discutidos, no han sido socializados. Entonces, allí viene el subjetivismo. Creemos, ¿cómo vamos a decir que los dos candidatos son la misma cosa? Una cosa es la oligarquía, pues la oligarquía, que son 100 familias, las que en definitiva son las que captan más del 80%
del ingreso nacional. Esa oligarquía es la que hoy día está representada en la papeleta del señor Noboa. La otra papeleta, pues la papeleta de la Revolución Ciudadana, ahí hay un conjunto de fuerzas, desde de sectores de la burguesía, la pequeña y mediana burguesía, sectores de trabajadores, pero con perspectivas de mejoramiento, de negociación. No son lo que nosotros queremos, no va a ser el gobierno de los trabajadores. El gobierno de los trabajadores tiene que conquistarlo los trabajadores con organización, con movilización, con lucha. Eso es una tarea permanente. Pero ahora estamos como cuando vamos a firmar un contrato colectivo. Cuando vamos a firmar un contrato colectivo de los trabajadores, sabemos que tenemos un patrono y sabemos que tenemos una reivindicación obrera. En esa negociación es que se obtienen mejoramientos, pero es un contrato temporal para poder acumular fuerzas, para poder sobrevivir como clase trabajadora. Eso también es el proceso eleccionario. El proceso eleccionario es una forma de negociación con aquellos que van a acceder al poder. No va a acceder, repito, al poder algún estamento de la clase trabajadora, pero algunos oídos tenemos, pues, algunos vínculos tenemos con los sectores, con la oligarquía. Simplemente nos compran o simplemente nos descartan. Eso siempre ha sido en el Ecuador. Nosotros no estamos ni de venta, no estamos para ser comprados, ni para ser descartados. Nosotros somos los que hacemos la riqueza nacional, y esa riqueza nacional tiene que estar al servicio de los trabajadores y el pueblo. Compañero Washington, se escucha, se lee. ¿Acaso existe una posición químicamente pura, una posición de clase químicamente pura que justifique que los trabajadores no tengan que intervenir en los procesos electorales, porque eso es un poco más acercarse a las posiciones de la burguesía, como se oye prácticamente todos los días en ciertos ámbitos políticos, de movimientos sociales? Y pues, de paso, puedes comentar también lo que el compañero Clodoveo ya nos está diciendo al respecto de este tema. Sí, no existe una fórmula para todas las épocas y momentos históricos de cómo debe conducirse y comportarse el movimiento obrero. En cada momento histórico actúan distintas fuerzas sociales y políticas, y es exactamente en ese momento en el que hay que ubicarse, ¿no? Para definir con quién podemos conversar, con quién podemos llegar a acuerdos, aunque estos sean temporales, provisorios, aunque el aliado sea inseguro, pero es una garantía, si es una garantía que nos permita defender las posiciones que ha conquistado la clase obrera, si es una garantía que nos permita conservar ciertos derechos de organización, por ejemplo, esos acuerdos son legítimos. En el momento presente, eh, por ejemplo, nosotros no podemos hacer el coro de lo que hoy se llama el negacionismo, propiciado por la ultraderecha a nivel mundial, que quiere comparar, que quiere equiparar, más bien antes que comparar, que quiere equiparar las distintas posiciones políticas que existen en la sociedad. Quiere igualar, por ejemplo, a la dictadura de Pinochet con quienes fueron sus víctimas. Quiere poner en el mismo plano a los asesinos del pueblo chileno con sus víctimas. Quiere ponerles en el mismo plano, decir, es que ambos son culpables, ambos tienen la culpa por mantener sus posiciones. Entonces, cuando se confunde estos términos de la lucha política, obviamente no se puede ver. Y hay además, hay otra situación en estos sectores políticos fundamentalmente que no quieren ver la realidad simplemente, ¿no? O sea, la realidad está ahí presente, pero la niegan, ¿no? O sea,
tanto que es imposible conversar inclusive ya. Es decir, como decía el camarada Clodoveo, si no ven diferencias entre la oligarquía y la revolución ciudadana, si no ven diferencias en sus concepciones, en su práctica política, simplemente no no hay forma de que vayan a acertar en su estrategia y en su táctica. Entonces, en este momento, decir que es lo mismo un proyecto neoliberal, que además se propone vaciar la democracia, porque no es posible imponer el proyecto neoliberal, y mucho menos en los términos fundamentalistas, como lo expone la actual candidata a la vicepresidencia del señor Daniel Noboa, y conociendo además por boca de los dos candidatos de que ellos se unieron porque coincidían en sus ideas. Es decir, no es que lo que ahora expone la señora candidata a la vicepresidencia son ideas ajenas a Noboa. La familia Noboa ha practicado esa toda su vida. Ancianos jubilados que no se les paga la pensión de jubilación patronal. Trabajadores que se organizaron y que reclamaron sus derechos, que fueron baleados por mafias contratadas por la familia Noboa. Compañeros de las distintas empresas de los Noboa que querían organizarse y se les despide. Compañeros trabajadores de las empresas Noboa que se les descuenta su aporte individual para el seguro social, y esta familia Noboa se queda con los dineros de los trabajadores. No entrega al Instituto de Seguridad Social y no paga la mora patronal. Familia Noboa que no paga impuestos, impidiendo que exista presupuesto para financiar educación, salud para el pueblo ecuatoriano. Esa ha sido su práctica permanente, histórica. Entonces, querer confundir esto con sectores de la clase media que tienen también divergencias con los trabajadores, pero no desde la posición de explotadores. Ya, ¿qué podemos decir al respecto, no? O sea, eh, y yo me quedaré ahí en el comentario para seguir profundizando, si te parece, Carlos, en el aspecto de cuáles son estos intereses poderosos que ahora se están jugando en este balotaje. No, efectivamente, justo iba a proponerle al compañero Clodoveo, porque él también ya de alguna manera ensayó digamos, un análisis de las fuerzas políticas y sociales que se enfrentan en el balotaje de la segunda vuelta. Y nos gustaría pues que él vaya también profundizando para llegar a lo que Washington decía, ¿no? Primero establecer, digamos, un análisis profundo, lo más profundo que podamos, dado el tiempo, para después ver cuáles son cuáles son los planteamientos que se tienen en la segunda vuelta y desde la perspectiva de los trabajadores, cuáles serían las exigencias mínimas necesarias. Compañero Clodoveo, por favor. Bueno, camaradas y compañeros, miren, también hay que centrarnos un poco y ver un poco más allá de lo que es un proceso electoral local, nacional. Es también una elección que va a influir en los lineamientos que siguen las fuerzas progresistas a nivel de América y del mundo. Yo recuerdo hace muchos años, vi una foto que salió en el periódico, creo que fue El Universo, que salía el señor Álvaro Noboa con su esposa y un niño que era apadrinado por un magnate de los Estados Unidos. Creo que es el actual candidato Noboa a la presidencia, que fue bautizado allá en una catedral de los Estados Unidos con los magnates amigos y compadres de los negocios del señor Noboa.
A eso nos enfrentamos, pues. Nos enfrentamos también los resultados electorales, como lo ha demostrado con el gobierno de Lazo, con el comprado Moreno, de que el gobierno de la oligarquía es el gobierno alineado a los intereses imperialistas, que son precisamente los que menoscaban la soberanía nacional. Entonces, si eso no lo analizamos, ¿quiénes son los que están atacando los desarrollos pacíficos, los desarrollos socioeconómicos de los pueblos que se fraguan en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, en Colombia, en México, en Chile, en Argentina? Son precisamente estos intereses imperiales que quieren seguir considerando un patio trasero de los intereses imperialistas a nuestros países, que simplemente se llevan nuestras materias primas y nos dejan las cortezas o las consecuencias secundarias. Entonces, desde esa perspectiva también es que la clase obrera tiene que buscar su alineamiento, con qué fuerzas vamos a coaligarnos tanto a nivel interno como a nivel externo. Entonces, pues, cuando toda esta campaña de querer decir que no hay diferencias, es que se está en realidad sirviendo al poderoso, al que les ha entregado las cortezas, porque de eso se trata, que se acostumbraron a ser dadivosos del poder, y el poder quieren que les sigan dando, y están contentos con Lazo porque Lazo les da la dádiva para que se vayan a una reunión de la Organización Internacional del Trabajo, y ahí ya me hago dirigente sindical nacional de una espuria central sindical que hoy día no está representando a nadie. Entonces nosotros no podemos avalar esos comportamientos, como tampoco podemos avalar esas dubitaciones que en este momento está presente en el movimiento indígena. El movimiento indígena, como todo movimiento étnico, tiene sus diferenciaciones de diferente carácter. Hay una burguesía, decía, indígena, hay también una pequeña burguesía y también una masa inmensa de campesinos que viven de la chacra, que viven de la pequeña producción o del trabajo asalariado, inclusive que son los principales proveedores de los mercados de todo el país. Y nosotros queremos y creemos que las decisiones de sus organizaciones deben estar orientadas al mejoramiento de sus condiciones de vida. Cada vez se vuelve menos sustentable la producción de consumo interno, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no hay los proyectos de regadío, porque no hay las semillas, porque no hay los equipos, porque no hay el crédito, porque viene una plaga o viene un cambio climático y arruina su producción y se quedan en la ruina y pierden sus cosechas o pierden sus propiedades. Aquí en la provincia del Oro está en un proceso de permanente concentración de la tierra en pocas manos. Son 3 o 4 familias que tienen hoy día el monopolio de la producción bananera. Los demás sobreviven. Entonces, toda esta situación es que nosotros tenemos que contemplarla para optar por una decisión política. Y creemos que hay en este momento una ruptura entre los intereses generales de la clase obrera y del pueblo ecuatoriano y de determinados grupos de dirigentes que están ya fuera del marco de los intereses de la clase obrera y del pueblo del Ecuador. Washington, yo creo que Clodoveo ha abierto unos espacios de análisis interesantes, la cuestión internacional, digamos, una profundización respecto a las condiciones de clase y a los grupos de clase que se presentan atrás de las diferentes candidaturas. Tú nos puedes ampliar y dar tu opinión al respecto. Claro, muchas gracias. Este momento podemos destacar dos fenómenos de la sociedad capitalista que es la que domina el mundo entero. Uno, su profunda crisis,
el estancamiento histórico del capitalismo. Es decir, en este momento el capitalismo ya no es garantía del desarrollo económico y mucho menos del desarrollo social, ni mucho menos de ampliación de la democracia. Lo que hemos vivido en las últimas décadas demuestra lo que los sociólogos llaman un vaciamiento de la democracia. Es decir, la restricción, la eliminación de derechos de los pueblos, la policialización del Estado y de los estados a nivel mundial, la vigilancia y persecución de las ideas disidentes del capitalismo. Eso es lo que hemos vivido y no democracia, cada vez menos democracia, cada vez las grandes decisiones de los estados se centralizan más en poderes políticos que no tienen ningún ámbito de consulta con los pueblos del mundo. Estados Unidos decide, por ejemplo, qué país es democrático y qué país no lo es. Y pobre del que no sea conforme a las normas del fundamentalismo gringo. Hemos visto en estos casos la invasión de Irak, de Libia, etcétera. Y aquí en América Latina hemos visto renacer nuevamente las políticas de golpe de Estado y de desestabilización de todos aquellos gobiernos que no comparten, que no se someten servilmente al mandato de los Estados Unidos. Como decía Clodoveo, que no se someten a los intereses de las grandes empresas transnacionales que quieren llevarse nuestros recursos naturales a precios de absoluta miseria, que quieren imponer precios del banano que conducen a la ruina a los finqueros bananeros, arroceros, lecheros, etcétera. Entonces, esos son los grandes intereses que se mueven a nivel mundial por este lado. Pero a la vez el capitalismo significa destrucción, destrucción de la naturaleza. Si el capitalismo tiene que seguirse reproduciendo, solo puede hacerlo a condición de exterminar, de arrasar con la naturaleza, porque lo que le interesa al capital es la ganancia y no la conservación de la humanidad. Y es destrucción del ser humano también. Por eso es que lo que vivimos es lo que ya señaló el camarada Clodoveo: desempleo creciente y precarización del trabajo, empobrecimiento y ruina de otros sectores de trabajadores como productores independientes, campesinos, economía popular y solidaria, etc. Y el otro aspecto que yo quisiera rescatar, y con eso concluyo, es el cambio de poder mundial que vivimos en este momento. La emergencia de China, de Rusia y de lo que se conoce este nuevo bloque mundial conocido como los BRICS, ¿no? Que empezó con Brasil, Rusia, China, India, y que va ganando cada vez más peso a nivel mundial. Sí, ahora vemos presencia de China, de Rusia, de India, en África, en América Latina, como los principales socios económicos, comerciales de nuestros países. Y estos países, los BRICS, interesados en un desarrollo, en un despegue económico gigantesco, ¿no? Proponiéndose grandes obras como la nueva ruta de la seda, como la ruta transoceánica acá en América Latina y en África. Y además abriendo puertas para que distintas voces de las naciones del mundo sean escuchadas y participen en esta negociación de la reestructuración mundial versus
un Estados Unidos y Europa Occidental interesada en mantener la vieja dominación colonial imperialista. Entonces, eso es lo que estamos viviendo en este momento, que ha ocasionado guerras, invasiones, desestabilización y vaciamiento de la democracia. Compañero Clodoveo, usted también ya anticipó algunos criterios en alguna intervención. ¿Nos podría profundizar quiénes y con qué intereses coinciden los candidatos que actualmente están en el balotaje de la segunda vuelta? Y en esa perspectiva, ¿cuál es la salida ya de carácter electoral? Porque a la final los trabajadores del pueblo ecuatoriano tienen que votar, tienen que decidir por una opción. ¿Qué significa esa decisión? ¿Qué debemos entender atrás de los intereses de cada uno de los candidatos? ¿Y qué debemos después, evidentemente, tenemos un poco de tiempo más, qué debemos esperar de ellos? Así como qué deberíamos exigirles. Compañeros, la sociedad mundial inició un proceso de transición del sistema capitalista al sistema socialista en 1917, cuando hubo el triunfo de la Revolución Socialista de Octubre en Rusia. Un proyecto que se extendió y que perduró hasta 1989, cuando se desintegró la Unión Soviética y concluyeron los regímenes políticos socialistas de Europa del Este. Pero perduraron en la construcción del socialismo en China, en Vietnam, en Laos, en Cuba. Inclusive hay un estado en la India que continúa haciendo la construcción del socialismo. Y lógicamente se construyeron también proyectos sociales, un estado social en países con estructura, con economía y con dirección de la economía capitalista. Entonces, esta lucha también, la lucha electoral, es también expresión de esa etapa de transición. ¿Por qué creen ustedes que los magnates oligárquicos ven con terror que haya educación gratuita, que haya salud gratuita y que haya un robustecimiento del Estado en su carácter de productivo, que haya, por ejemplo, que en estos años que gobernó Rafael Correa se hayan construido 8 grandes centrales hidroeléctricas, por ejemplo, que son las que en este momento nos están dando en alguna manera seguridad energética, aunque vemos como, por ejemplo, en estos últimos años se han dado concesiones para las instalaciones de energía solar que va a producir a un costo de 8 centavos de dólar el kilovatio, cuando nuestras centrales de propiedad estatal lo hacen a 1 centavo. Entonces, como ven que los negocios, y esa es la norma, esa es la del capitalismo, convertir todo en un negocio lucrativo, que la educación sea un negocio lucrativo, como lo es con las universidades particulares. El 30% de la educación de primaria y secundaria está en manos de la educación primaria, y vaya a ver los costos que tiene para la población esa educación. Pero en la medida que está robustecida, por ejemplo, como lo fue en su momento la educación pública, esta permite mermar las apetencias, o que los que realmente tienen dinero puedan pagar su matrícula o su pensión en escuelas y colegios o universidades particulares. Pero los que no hemos tenido sino la posibilidad de educarnos, porque ha habido la primaria, la secundaria y la universidad gratuita, sabemos que el porvenir de millones de ecuatorianos está en el mantenimiento de ese tipo de servicios. Entonces, ¿qué dice el programa del señor Novoa? ¿Y qué dice el programa de Luisa González con respecto a educación?
a salud, a bienestar social, a seguridad social. Son programas diferentes, son programas los unos, por lo menos para mantener lo que hemos conquistado, que es el caso de la Revolución Ciudadana con su lista 5. Eso lo está expresando. Mientras que los otros quieren que se vaya, como ya se ha logrado en gran medida privatizar el servicio de salud del seguro social, que hoy día está en peligro de supervivencia precisamente porque están feriando las consultas médicas, las operaciones médicas. Una operación médica, por ejemplo, de una apendicitis, que en un hospital público o del Seguro Social cuesta, no llega a costar $1,000. Usted la lleva a una clínica particular, esta le cuesta 4 o 5,000 o 10,000 dólares. Y eso es lo que está pagando hoy día el Seguro Social con las famosas derivaciones. Entonces, miren ustedes los riesgos que tenemos de no ser asertivos, de no hacer diferenciaciones, porque hay diferencias. Es que esa es la política no es de las coincidencias plenas, la política es de los acercamientos. Nosotros, la clase obrera, necesita una alianza obrero-campesina y popular con los sectores medios para poder tener un proyecto alternativo al capitalismo, para ser parte de ese proceso de transición del que somos parte indudablemente, porque cuando tenemos educación gratuita, cuando tenemos salud pública, estamos desarrollando un proyecto que nos llevará en algún momento a construir una sociedad solidaria, que es el porvenir que queremos nosotros para los ecuatorianos y para la humanidad entera, porque esa es la manera como vamos a defender a la especie humana y cómo vamos a defender al planeta, porque no podemos estar mercantilizando. Ya está mercantilizado el mar, los ríos, todo está mercantilizado, los árboles, como imagínense la deforestación que ocurre, el cambio climático. Hoy día no hemos tenido verano, no hemos tenido un verano aquí en la costa, porque la temperatura se ha mantenido en 29 grados, producto del calentamiento global. Y eso tiene una grave afectación a la salud de la población, de las especies vivientes, tanto como animales o plantas. Es decir, es una política de vida, de sobrevivencia, como decía yo, en este sentido, la política es avanzar, evitar el retroceso y si, como hemos retrocedido, vamos a la recuperación de lo que ganamos anteriormente para buscar nuevos peldaños de desarrollo. Nosotros antes teníamos, como le decía, el Producto Interno Bruto antes de Correa se repartía 80 para los empresarios, 20 para los trabajadores. En la época de Correa pasamos a hacer, se aumentó 40 para los trabajadores, 60 para los empresarios. Ahora hemos vuelto a ese porcentaje de acumulación mayoritaria, pero en forma criminal para los empresarios. Entonces, eso es lo que está en juego en la campaña electoral. Pero también está en juego la política de unidad. Nosotros necesitamos fortalecer una política de alianzas con los campesinos, con los capas medias, con los profesionales, con la pequeña y mediana burguesía y con la burguesía productiva, porque nosotros no estamos en contra de la burguesía productiva. Nosotros lo que queremos es que la burguesía productiva, que sí existe en el Ecuador, cumpla con las leyes laborales para que también ese bienestar que produce la burguesía productiva con sus empresas rentables se traslade los beneficios y las ponderaciones de mejoramiento de la vida de los trabajadores. Esa es la política, porque esta etapa de transición no sabemos cuántos años, décadas o siglos va a vivir. No está planificado. El desarrollo social no es que lo vamos a escoger, sino que lo tenemos que ir haciendo en el camino, como se den las circunstancias. Y lo queremos hacer en paz. Nosotros no queremos guerras, que nuestros hijos, que nuestros nietos vayan a pelear a ninguna guerra. Nosotros ya no queremos, nadie quiere guerras. Peor violencia. Imagínense ahora, no podemos salir a las calles, nos ponen bombas, nos vacunan y hoy día están controlando provincias enteras las mafias. ¿Por qué?
porque la policía, porque el ejército, porque el aparato judicial está persiguiendo a los que combatimos esas injusticias y, no, y persiguiendo para que los proyectos oligárquicos se pongan en vigencia. Entonces no podemos, es decir, una desestructuración del Estado Nacional. No podemos permitir que siga ese proceso de destrucción. Un Estado, dicen, fallido inclusive, claro, pero exitoso para las empresas multinacionales y para los que controlan para el capital financiero, porque la banca ha ganado 840 millones de dólares, cuando normalmente estaba ganando 200, 300 millones de dólares, y ahora en esta etapa de crisis, imagínense cómo hemos llegado a ese monto monstruoso a partir de una superexplotación y de concentración de las riquezas en estos mafiosos, porque además están inmersos en crímenes, ligados con esas mafias. Entonces, cómo es eso? Si ni siquiera tenemos políticos, porque antes tenían políticos liberales, conservadores, pero políticos que estaban en función de sus intereses, pero haciendo una carrera política. Ahora lo que hacen es una carrera delincuencial, y ahí es que hay que combatirlos, pues, ¿no? Y por eso son nuestros enemigos de clase. Compañero Washington, el apoyo en la segunda vuelta, por ejemplo, al binomio de Revolución Ciudadana, es un cheque en blanco desde la perspectiva de los trabajadores y el pueblo. Tienes apagado el micrófono. De ninguna manera, sí, de ninguna manera. Por ejemplo, nosotros como Frente de Trabajadores del Ecuador resolvimos apoyar las candidaturas de Revolución Ciudadana Lista 5 y a la vez presentamos una propuesta de reformas, una propuesta que podría constituirse en un programa mínimo que con derecho lo reclamamos porque junto a la CONAIE luchamos del 2019 al 2022 y creemos que la subsistencia de la democracia, la subsistencia de una corriente democrática en el Estado ecuatoriano debe, aunque sea en pequeña parte, a los trabajadores, a la lucha de los trabajadores. Por eso, con ese derecho, hemos hecho esta propuesta de un programa mínimo de transformaciones democráticas, de reformas que debe llevar adelante el próximo gobierno de transición, como es el de respetar la libertad de contratación colectiva, de organización sindical, etcétera, como es el de que el Estado se constituya en un garante de redistribución de la riqueza nacional, de la riqueza social, y que ésta no se acumule en manos de menos del 1% de familias poderosas, de magnates poderosos del país, y que existan espacios de deliberación con los distintos sectores de los pueblos del Ecuador. Esas son, en concreto, las reformas que nosotros estamos proponiendo y que pueden llevarse adelante a través de reformas fiscales y de reforma tributaria también en el país. Ahora, Washington, una inquietud adicional al respecto. Y de compañero Clodoveo, cuando quiera comentar, también lo puede hacer. Eh, yo tengo la impresión de que los pedidos que se hacen desde los sectores, por ejemplo, de trabajadores, como tú dices, Washo, desde el Frente de Trabajadores del Ecuador y desde otras organizaciones sociales, está cruzada por la correlación de fuerzas, ¿no es cierto? Porque algunas cosas se resolverán, Claro. por ejemplo, en la asamblea, otras cosas se tendrán que resolver en la calle, ¿no es cierto? Pero ¿cuál sería la estrategia general para avanzar en esos planteamientos? Porque los candidatos cogen y leen las propuestas, las aceptan y voten nomás. ¿Cómo podemos salirnos de ese círculo vicioso
que siempre ha sucedido en la política nacional, ¿no? Y en la política mundial, por supuesto que igualmente. A ver, nosotros hemos considerado que es necesaria la unidad de los sectores sindicales y de los movimientos sociales con la CONAIE. Creemos que en el momento la CONAIE es la fuerza organizada del pueblo ecuatoriano, de los pueblos del Ecuador, más poderosa que existe. Y dentro de ella hay una posición consecuente, así como hay una posición de una burguesía indígena que quiere pactar con la oligarquía y abrirse un pequeño espacio en el sistema de dominación oligárquica. Entonces nos parece fundamental unirnos con esta posición democrática avanzada de la CONAIE. Segundo, es necesario un renacimiento de las organizaciones sociales, que sea una reorganización desde el punto de vista de la democracia interna de las organizaciones, que sea una reorganización igualmente en cuanto a los principios que guíen, porque lo que ha existido hasta hoy es una descomposición del movimiento sindical, una pérdida de identidad y una despolitización que ha llevado a que ciertos sectores de la burocracia sindical, por ejemplo, se conviertan en aliados de la derecha, se conviertan en defensores solapados del statu quo. Y nos parece que es necesario además una política de alianzas, asimismo, que defienda el espacio de América Latina en la reestructuración que estamos viviendo del mundo entero. Eso también hay que entenderlo y no convertirse en corífeos de lo que quiere imponer el imperio más sangriento, el imperio más explotador que ha vivido la humanidad, que es el imperio de los Estados Unidos. Esa es la salida que nosotros vemos en este momento. O sea, el tiempo se nos va acabando. Bueno, pero tal vez, compañero Clodoveo, si nos puede resumir esta temática que es bastante interesante sobre la estrategia a tomar, ¿no? Porque una cosa es votar y la lucha a lo mejor recién comienza para conseguir lo que se ha planteado, inclusive en el proceso electoral, ¿no? Claro, nosotros como personas y movimientos progresistas, democráticos, populares, revolucionarios, lo que tenemos que hoy día es propiciar condiciones favorables para el desarrollo de una política democrática. Eso es lo que creo que se va a definir en estas elecciones. Con el señor Noboa, los acuerdos son en las alturas. Nosotros no tenemos ni arte ni parte en ese proyecto político. Con la Revolución Ciudadana tenemos divergencias, contradicciones, pero tenemos la posibilidad de lograr acuerdos favorables para el pueblo ecuatoriano. Por ejemplo, ellos han dicho que los 10 puntos que plantea la CONAIE los acogerían. Les tomamos la palabra, vamos a tomarles la palabra, ¿no? De que eso ocurra. El momento que nosotros queremos, por ejemplo, soberanía alimentaria y logramos que haya dinero para el riego, para las semillas, para la mecanización, que se garantice las cosechas en caso de pérdida. Estamos creando condiciones de mejoramiento del bienestar del pueblo ecuatoriano y nuestro proyecto se vuelve creíble para las masas populares. Nuestra propuesta se vuelve representativo de las masas populares. Ganamos prestigio en los sectores populares y de los ingresos medios. Lo mismo si estamos defendiendo la seguridad social, ¿no es cierto? También tenemos a los jubilados, a los trabajadores activos y a aquellos que aspiran a tener ese beneficio en el mediano plazo
porque van a entrar a ser una fuerza laboral cesante. Entonces, esa es lo que se está definiendo, es la política. Lógicamente que hay sectores de la burguesía y de los sectores financieros que van a pujar por obtener sus beneficios, pero en esa puja, por lo menos vamos a estar en cuenta, vamos a ser tomados en cuenta, pues, y dependerá de cómo nos organicemos y cómo luchemos, porque nada de lo que ha conquistado el pueblo ecuatoriano es gratuito, nunca, ni a nivel mundial, todo está en relación con la correlación de fuerzas, pero yo creo que estas elecciones, votar por la lista 5, votar por Lisa González, hay esa garantía, sin crearnos falsas ilusiones ni oportunismos de ningún carácter. Nosotros no buscamos acomodaticias personales, sino mejoramientos del bienestar social del pueblo ecuatoriano. Gracias. Estimado Guasio, en honor al tiempo, me gustaría que tú concluyas este interesante conversatorio. Que se quedan algunos temas en Sí, la carpeta, pero bueno, esperemos que haya otras oportunidades. Por favor, Guasio, para cerrar también el programa. pero muchas gracias. Eh, Este es el momento, como decíamos, de una lucha democrática, como decíamos también con Clodoveo, de una lucha democrática, de una lucha de acumulación de fuerzas, de una lucha de repolitización del pueblo ecuatoriano, de una lucha por recuperar la identidad de los movimientos sociales, en concreto del movimiento sindical. Por todo eso, este espacio, el Frente de Trabajadores del Ecuador, siempre estará agradecido con quienes nos siguen y nos escuchan, y siempre agradeceremos a Hoja de Ruta por permitirnos ser cada semana la voz del trabajador.